Muy buen día, licenciado, compañeras y compañeros. Nosotros somos el grupo número 9 del curso de oratoria forense. En esta ocasión vamos a dar inicio con el foro que vamos a tratar sobre el libro Todo sobre la imagen del éxito. Entonces vamos a dar inicio. Cada compañero va a ir dando su participación y asimismo, ¿verdad? Daremos un pequeño comentario. Vamos a dar inicio con la compañera Jennifer. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre dos temas, los cuales son qué hacer en una cita importante y el segundo es la puntualidad. Con el primero, qué hacer en una cita importante. Creo que todos en más de una ocasión nos hemos encontrado en esa situación de tener una cita y queremos que todo salga perfecto. Entonces, por eso les daré algunos puntos que este libro menciona para que esa primera cita salga con todo un éxito. Lo primero que tenemos que hacer es tener en mente siempre que la primera impresión es fundamental. Entonces, luego de eso, tenemos que preparar el encuentro. ¿A qué me refiero con esto? Debemos de interesarnos en buscar un poco de información sobre la otra persona con la que nos vamos a encontrar, por ejemplo, qué le gusta, para que la otra persona se sienta bien. Luego de eso, tenemos que tener un poco de cuidado con nuestra vestimenta. Con esto no quiero decir de que nuestra ropa tenga que llamar la atención o llevarse el centro de atención de la situación, pero sí tenemos que vernos profesionales. Y para eso los colores neutros, azul o negro, son los indicados. Tenemos que vernos como personas profesionales y confiables. El siguiente punto es llegar siempre 10 minutos mínimo antes que la otra persona. Tenemos que generar entusiasmo hacia la charla que estamos teniendo para que la conversación... Y también antes de encontrarnos con la otra persona debemos de visualizar cómo queremos que sea esa conversación. Debemos plantearnos preguntas o las palabras que queramos decir para no equivocarnos, ¿verdad? Sin generar tensión o nervios, porque eso se nota a grandes rasgos. El siguiente punto es sé tú mismo. No debemos de tratar de actuar como otra persona porque esto también se nota rápidamente. El siguiente punto es tratar de no hablar demasiado cuando estamos nerviosos, porque si nos damos cuenta, siempre que tenemos ese sentimiento de nervios, hablamos interminablemente. Y sobre todo no hay que interrumpir. Entonces considero de que estos puntos son los más importantes para mí en una cita que tengamos. Y el otro tema es la puntualidad. La puntualidad es un valor muy importante, pero realmente casi nunca le damos la importancia. La puntualidad es uno de los valores más apreciados en las relaciones sociales y de trabajo. ¿Por qué? Porque en estas relaciones son en las que interactuamos con demás personas. Algo curioso que menciona este valor es que los extranjeros suelen tener esta característica hacia nosotros los latinos, porque no sé si han escuchado alguna vez que los guatemaltecos decimos, ay sí, la hora chapina. Entonces es algo que nosotros ya lo adaptamos a nosotros, ¿verdad? De igual forma les voy a hablar sobre el valor de la puntualidad. Este valor es muy importante, pero muchas veces no le damos la seriedad que se merece. Es uno de los valores más apreciados en las relaciones sociales y de trabajos porque es aquí donde interactuamos con otras personas. Algo curioso que menciona este valor es que los extranjeros no comprenden nuestro estilo peculiar de puntualidad, ya que incluso han considerado esto como una característica de los latinos. Por ejemplo, en Guatemala mencionamos mucho la hora chapina, que es siempre llegar tarde, ¿verdad?
y cuando somos puntuales, a veces las personas lo consideran como imprudencia, porque si es una fiesta en la casa, por ejemplo, si llegamos temprano, vamos a encontrar hasta los anfitriones de la fiesta aún no listos, pues. Entonces, por eso es considerado como imprudencia. Y en los negocios es aún más importante porque es algo un poco más formal, ¿verdad? Y aquí menciona 2 razones por las que usualmente se genera esta impuntualidad. La primera es porque las personas no administran bien su tiempo. Y la segunda dice que es cuando nos vamos a encontrar con una persona supuestamente con un rango más alto que nosotros, ¿verdad? Entonces las personas, al creerse superior, se creen en el derecho de poder faltar a nuestro tiempo y de llegar tarde a las citas. Y menciona una frase que dice: el tiempo es tan valioso como el dinero. Y tal como lo dice acá, si nos pusiéramos a pensar cuántas oportunidades de empleo, de trabajo, de dinero se pierden al año por la impuntualidad, serían muchos millones. Entonces, por eso debemos siempre de ser puntual. Además, el ser impuntual cosecha impuntualidad de las otras personas hacia nosotros, porque qué formalidad nos va a surgir cuando todos piensan que no deben de ser puntuales con una persona que no valora y no respeta el tiempo de los demás. Y acá menciona también el caso de un doctor, que si se dan cuenta es súper raro y que vayamos a una cita con un doctor y que nos atiendan al instante. Y dice que por eso es que seamos pacientes, porque nosotros somos los que los esperamos a ellos, porque muchas veces tienen hasta 2 o 3 a la misma hora todo, ¿verdad? En los negocios, como les decía, la puntualidad es uno de los valores más apreciados y necesarios. Y por último, dice de que lo más preciado que tiene el ser humano es la vida. Y la vida está compuesta por tiempo. Es por eso que lo más valioso que le podemos dar a una persona es respetar su tiempo. Muchas gracias. Yo quisiera agregar un comentario al tema de la compañera. Para hablarles sobre la impresión que nosotros debemos dar al momento de tener una cita. Concuerdo con todo lo que la compañera nos acaba de decir, y también quisiera agregar un comentario. Cuando nosotros vamos a una primera cita, debemos dar una impresión impecable a la persona, debemos de ir muy arreglados, vestirnos acorde la empresa o la persona que vamos a ver y darle nuestra primera impresión. También debemos ir entusiastas, vestirnos y peinarnos acorde a la ocasión. Podemos llevar también un momento de retirarnos, dejársela a la recepcionista, y también llegar con la mentalidad de decir, estar abierto a las opiniones de los demás, tener contacto visual con la persona. Y si llevamos saco o algo así, tomarnos el tiempo de abrocharlos, de presentarnos, de tomarnos al menos 5 minutos antes de que veamos a la persona, ir al tocador a ver cómo estamos nosotros en apariencia, ¿verdad? Y con lo de la puntualidad, también estoy de acuerdo con lo que la compañera nos dice, de que debemos respetar el tiempo de las personas, porque a veces las personas dejan de hacer cosas, cancelan citas y tal vez hacen muchos sacrificios para regalarnos de su tiempo, y que nosotros nos retrasemos o no respetemos la verdad del valor del tiempo de esa persona, habla muy mal de nosotros como personas. Gracias. Bueno, continuando con nuestro tema, ¿verdad? Le vamos a dar el uso de la palabra a la compañera Iliana. Buen día, compañeros y licenciado. Yo les voy a hablar un poco sobre el arte de presentar a la gente. Y lo más importante de esto es no olvidar de hacerlo, porque muchas veces no le damos tampoco la importancia y las personas se sienten ignoradas. Y es comprensible que a veces también
nos olvidemos del nombre de la persona. Y eso no sucede a cualquiera, pero de todos modos, siempre uno debe de presentar a las personas, y hay detalles importantes como, por ejemplo, presentar el joven al mayor, el de menor rango al de mayor rango, un compañero de la propia empresa a uno de otra empresa, un ejecutivo de una empresa a un cliente y un hombre a una mujer. También es importante que cuando los presentemos digamos algo referente a la persona, porque eso va a dar hincapié para que podamos iniciar una conversación y hace sentirse a las personas más importantes. ¿Cómo introducir también a una persona extraña a una conversación? ¿Cuántas veces uno no se ha sentido incómodo, verdad? Porque llega a un grupo que lo desconoce, entonces la persona obligada a presentar es la que conoce a la persona, y está bien interrumpir una conversación para presentarles a la persona y decir algo siempre referente a él, donde trabaja o algo así, para que se crea un ambiente más cómodo, ¿va? De inmediato el nuevo se siente integrado y bienvenido. Con referente a los títulos también es bueno abordar esto, porque es importante mencionar en forma clara y fuerte el título y el rango oficial que tiene la persona, sobre todo si se trata de un rango militar, puesto que estas personas, aunque estén retiradas, siempre poseen el cargo, ¿verdad? Entonces, no es bueno decir ex, o sea, a ellos siempre se les dice, aunque haya sido un embajador no se le puede decir ex coronel o algo así, no, que siempre conservan su rango, ¿verdad? Entonces presentarlos como coronel, como embajador, etcétera. Si alguna vez tiene que hacer una presentación uno entre dos personas y uno no se acuerda del nombre de una de ellas, la verdad que lo que se puede hacer es acordarse de algo que sea ícono que los identifique. Por ejemplo, que tal vez la persona haya destacado en algo, no sé, como futbolista, o que sea no sé, en su profesión o algo así. Entonces, hacer referencia a eso, y eso hace que la persona pues se sienta también importante. Al mismo tiempo que ganamos amigos. Ahora otro tema que voy a abordar en este momento es sobre la importancia de llamar a las personas por su nombre. A todos nos ha pasado alguna vez, pues, que nos presentan a 2 o 3 personas y a los 5 minutos nosotros ya no nos recordamos cuáles fueron los nombres que nos dijeron. Entonces, eso es bien común que nos pase a todos. Entonces, algo que recomiendan acá es asociar las caras. Dice que es una de las cosas más importantes y también de las más difíciles. Lograrlo nos beneficia a nuestra vida personal y profesional, ya que es el mejor cumplido que se le puede hacer a alguien es mostrarle que le importa, y eso les transmite llamándolo por su nombre. A la gente se le olvidan las palabras, pero no se le olvida cómo lo hicimos sentir. Recordar su nombre indica que estamos alertas, atentos, cualidad que a la gente le gusta de manera natural. Además, se hace presente en la mente de la otra persona, porque al llamarlo por su nombre, se preguntará, ¿quién es esa persona? Hay algo de magia al oír el nombre que nos hace sentir únicos entre los demás. ¿Cómo recordar los nombres? Existen algunas formas efectivas de asociación que son la del mismo nombre. Escuchamos claramente el nombre cuando la persona nos es presentada. Si no lo escuchamos bien, es necesario pedirle que por favor lo repita. Eso hace que de inmediato y no en media hora después de haber conversado. Acuérdese de alguien que conozca, que tenga el mismo nombre. Puede ser amigo, un conocido o alguien famoso. Porque esto es frecuente, porque si se dan cuenta, cuando uno a veces sueña algo, o sea, uno asocia imágenes o eventos que pasan. Entonces, es importante crear una asociación con alguien que conozcamos o alguien conocido que se llame igual, o algún personaje famoso, como recomiendan acá.
También por la apariencia. Este método consiste en asociar el nombre de la persona con características de su apariencia. Hay que estudiar la cara muy bien. El objetivo es que podamos reconocer fácilmente entre los demás y hay que observar características especiales de los rostros, si su cabeza es grande, pequeña o mediana, o si es redonda, cuadrada, sin cejas, frente amplia, ojeras, etcétera. Supongamos que quiero recordarme del nombre de un señor que se apellida Cuevas, dice. Me imagino que su cara, pues, como una boca desmesurada que parezca una cueva. Entonces me acuerdo de Boca de Cueva, o el señor Cuevas, o eso es solo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si quieres recordarte del nombre y no se te viene nada a la mente, trata de usar la técnica de suena como. Antonio, por ejemplo, suena a moño y me imagino como un moño en la cabeza. Todos podemos desarrollar esta habilidad con la práctica. Recordar nombres no es un esfuerzo que hace para lucir nuestra buena memoria, es mostrar tan solo nuestro deseo de recordar a la persona colocada tras el nombre. Recordemos que no hay sonido más dulce que escuchar el de nuestro nombre. La regla número 1 en relaciones humanas es hacer importante a la persona y la mejor manera de hacerlo es llamarlas inmediatamente por su nombre. Por mi parte es todo. Gracias por su atención. Haré un pequeño comentario respecto al tema que habló la compañera Iliana Hernández, que al escucharla llamó mucho mi atención el tema. Me parece importante resaltar algunos aspectos, como por ejemplo, del tema el arte de presentar a la gente. Pues los aspectos que quiero resaltar es el de no olvidarnos de presentar a la gente y la ignorancia de no presentar a las personas, que a veces varias veces es muy irritante para ambas, ¿verdad? Y también voy a hacer un pequeño comentario sobre el otro tema que también habló, que es la importancia de llamar a las personas por su nombre. Cometemos el error de no preguntarle a la persona cuál es su nombre, y es por eso que cuando nos queremos dirigir determinadamente a una persona, no sabemos cómo hacerlo y esto provoca una gran incomodidad. Solamente muchas gracias. Muy bien, excelente las participaciones. Continuando, ¿verdad? Con cada tema, le damos el uso a la palabra a la compañera Rocío. Mi nombre es Rocío Guadalupe Martínez Fajardo, carnet 2019-44593. Les voy a hablar un poco sobre el protocolo que debemos utilizar en los negocios. ¿Cómo tratar a una mujer en los negocios? Cada día se unen más mujeres al mundo de los negocios. Entonces, a veces los hombres no saben cómo tratar a una mujer en los negocios. Bueno, para empezar, las mujeres en el campo laboral somos completamente distintas, ya que es un lado profesional. Surge mucho la duda de cuando hay una comida de negocios, de quién va a pagar la cuenta, de cómo actuar. Los hombres como que a veces no saben. Cuando se trata de negocios y la mujer invita, entonces es ella quien debe pagar la cuenta en cuestión de negocios. Sería muy recomendable que uno de mujer se acerque a recepción a cancelar antes de que llegue la cuenta, porque así el hombre siente menos incómodo y no se siente como responsable de cancelar la cuenta. Otra cosa otra duda que surge es cuando hay en una sala, digamos un ejemplo, hay 4 hombres y entra una mujer, si nos debemos parar, si nos debemos quedar sentados.
Este libro nos indica de que definitivamente que si es nuestro protocolo dentro de la empresa es formal y hay que hacerlo, pues sí, debemos pararnos y saludar. También nos habla de que en el mundo laboral y de negocios las mujeres somos demasiado independientes, tenemos prácticamente los mismos privilegios y derechos que un hombre, entonces merecemos el mismo trato. Dentro de nuestra sociedad hay hombres muy caballerosos que nos ofrecen llevar la bolsa, abrir la puerta del carro, que nos ofrecen cargar con paquetes pesados y esto se agradece. A pesar de que se agradece que sean tan caballerosos, no es que necesitemos la ayuda de ellos. Cuando nosotros nos mostramos con actitud de que somos agradecidas, pero que no necesitamos este tipo de ayudas, los hombres como que se tienden a sentir más cómodos. Y hay algunos detalles que a las mujeres les molesta dentro del mundo de negocios. Por ejemplo, que le digan reina, chula, o hacer referencias a su físico es demasiado incómodo. O que estén dentro de una sala y que la mesa sea de vidrio y que le estén viendo las piernas por medio de la mesa de vidrio o por medio de los documentos, eso es algo súper incómodo que no debemos de hacer cuando estamos en cuestiones de negocios con una dama. También les voy a hablar sobre el tema el miedo de los miedos. Se trata cuando hablamos en público. Cuando la sala está silenciosa, el auditorio está lleno de gente, nosotros tendemos a ponernos nerviosos, la boca seca, nos tiemblan las piernas, las manos y entonces se vuelve una situación muy tensa. Y nos dice este segmento que prácticamente la gente no se recuerda de eso, entonces nosotros debemos relajarnos, debemos de tratar de dar nuestro discurso lo más claro posible, porque al final la gente lo que va a recordar de nosotros es cómo dimos el discurso, cómo lo transmitimos y la confianza que nosotros les dimos a ellos al momento de estar hablando en público, ¿verdad? Y por último les voy a hablar de la difícil tarea de llamarle la atención a alguien. Cuando nos toca ser jefes o estar en un rango mayor y debemos corregir errores de nuestros colaboradores, debemos mantener la cabeza fría, jamás mantener un favoritismo entre ellos, tratarlos a todos por igual y al momento de hacer una corrección debemos primero resaltar nuestros errores y ya luego elogiarlo, empezar elogiándolo, resaltando sus cualidades, qué cosas hace bien, que nos gusta su trabajo. Y ya luego de eso podemos proceder a corregir a la persona, decirle, mira, fíjate que no me gusta esto, que no me parece esto, deberías de mejorar en esto, como sugerencias. Y también hacerle saber que todos cometemos errores y darle la confianza de que esta persona puede mejorar y que estamos resaltando sus errores para que tenga un mejor desempeño. Gracias. Hola, yo quiero más que todo resaltar unos aspectos de la muy acertada participación de Rocío. Con respecto a cómo tratar a una mujer de negocios, no es para nadie una sorpresa que las mujeres nos hemos ido incorporando de una manera grande a la sociedad y sobre todo en las relaciones de trabajo. Desde mi punto de vista, las mujeres somos capaces de todo lo que nos propongamos y no necesitamos de la ayuda de un hombre. Pero algunos hombres, no todos ciertamente, se preocupan por cómo tratar a una mujer, tanto en una relación como en el trabajo. Y considero que en lo que más hay que hacer énfasis es en qué no hacer cuando estamos con una mujer. Y tal como lo dijo Rocío, de no, por ejemplo, no revisarle indiscretamente el cuerpo a una mujer, también podemos encontrar otros como lo son no hablar de temas personales o no hacer referencia tanto al físico de ella. Pero por supuesto la mujer tiene que dar como una pauta de qué tratar y qué no, ¿verdad? Y asumir una actitud de qué cosa nos molesta. Y con el tema de el miedo, de los miedos a hablar en público. Considero que el miedo es un sentimiento natural que todos poseemos, pero lo más importante es saber que tenemos miedo, pero aún así tener la valentía de lo puedo lograr.
solamente. Gracias. Bueno, continuando con cada una de las participaciones de los compañeros, dejamos en uso de la palabra al compañero Juan Carlos. Buen día, mi nombre es Juan Carlos García. Yo voy a hablar sobre los regalos en los negocios. ¿Qué es lo que se debe de dar y qué no se debe dar? Si vamos a dar un regalo, hay que hacerlo un regalo de buen gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso significa estrechar la amistad, refleja que somos amables y que queremos dar un buen aspecto de nosotros con relación a la reunión que vamos a tener, siempre y cuando hablando de negocios, ¿verdad? Entonces, ¿qué regalos no debemos dar? No podemos mandar un regalo costoso porque pueden pensar que lo estamos sobornando. Entonces, debemos evitar dar un regalo que sea muy costoso, ¿verdad? No debemos de regalar agendas, porque las agendas es lo que más se recibe en estas fechas, ya sea a la esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos o a nosotros mismos nos regalan agendas. Entonces las debemos evitar porque se le van a juntar unas 3, 4, 5 agendas y solo va a utilizar una. Entonces es inevitable, ¿verdad? No podemos regalar una agenda. Botellas de licor, por ejemplo, no debemos de regalar botellas de licor porque eso es una falta de respeto hacia la otra persona. Adornos como por ejemplo cuadros de familia o cuadros de lugares, perdón, donde nunca se ha visitado, no podemos regalar eso porque de igual forma es como que darle, ¿cómo les puedo explicar? Es provocarle envidia, pues, o sea, o ser muy egocéntrico de mi parte, ¿verdad? O unas prendas de vestir muy personales, no debemos de regalar tampoco. Ahora, ¿qué sí podemos regalar? Por ejemplo, un buen libro de arte o sobre un tema de la actualidad, eso sí se puede regalar. Canastas navideñas también se pueden regalar en estas épocas, ¿verdad? Planta natural, una botella de un buen vino, o sea, una botella de un vino añejo, por ejemplo, que la persona que lo reciba se sienta importante y halagada con ese regalo. Por ejemplo, un adorno navideño también de un buen gusto, eso sí lo podemos regalar. Ahora bien, vamos a hablar del tema de cómo solicitar un empleo. Cuando vamos a solicitar un empleo, lo que tenemos que hacer primero que nada es qué es lo que voy a decir, o en mi solicitud qué datos voy a colocar yo al momento de solicitar un empleo. Tengo que revisar los anuncios, tengo que investigar el mercado, tengo que saber la historia de la empresa para el momento en el cual me hagan las preguntas que conozco yo de la empresa, saber qué voy a responder. Las referencias, por ejemplo, en mi empresa anterior, yo tengo que dejar buenas referencias para que al momento de que el nuevo trabajo al que yo estoy aplicando, cuando llamen, mi jefe anterior o la persona de recursos humanos de buenas referencias mías. Entonces, en el trabajo en el que estoy o en el que estuve, yo tengo que dejar buenas referencias. En mi currículum, ¿qué voy a colocar? Debe de ir un currículum bien presentable. Qué mejor si va una fotografía donde yo vaya vestido formalmente para que tenga una buena impresión de mi parte. En los datos personales, ¿qué es lo que yo debo de incluir? Correo electrónico personal, número de teléfono y mi estado civil, mi número de identificación es muy importante. También tiene que ir el nivel de escolaridad, el nivel de profesional, la experiencia profesional, los idiomas que yo hablo, porque si yo tengo la capacidad o tuve un curso donde aprendí un idioma aparte del nativo, en este caso del español,
Eso me va a ayudar a tener un punto más para que pueda optar a esa plaza. Si yo tengo cursos aprobados, ya sea de la universidad, del INTECAP, cursos que he recibido en capacitaciones, eso también me va a ayudar. Las preguntas que me pueden realizar es por experiencia, ¿por qué voy a dejar el trabajo en el que yo tengo actualmente? ¿Qué me llama la atención de la empresa y del trabajo en el que yo estoy aplicando? ¿Cuánto estoy ganando y por qué quiero ganar lo que la plaza tiene publicada? Esas son las preguntas que me van a hacer y yo tengo que saber responder al momento de que me vayan a hacer la entrevista. Ahora bien, vamos a hablar sobre las juntas. ¿Cuáles son los requisitos de una buena junta? No debe durar más de 1 hora, ni menos ni mucho más de 2 horas. Por ejemplo, en la junta que yo voy a tener con 2 empresarios el día de mañana, puede ser un lapso mínimo de 1 hora o un máximo de 2-3 horas. Tener un objetivo específico, el por cuál me voy a reunir con ellos, ¿verdad? Concluir con decisiones adecuadas y los planes correctos. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a un fin de la reunión, de la junta que tuvimos, que tuvo mi persona con los empresarios. Si voy a asistir a una junta, tengo que llegar puntual, ir preparado con las propuestas que voy a mencionarles y ser breve y consistente al exponer mis puntos. Y el lenguaje corporal que yo voy a mostrar en ese entonces tiene que ser seguro y aceptable por ellos. Tengo que tomar notas de los comentarios y las respuestas que ellos me den de los participantes que estén en la junta junto con mi persona, valga la redundancia. Esto es lo que yo tengo que exponer. Lo dejo con mi compañero. Sí, Marlene, ¿puede dar su comentario, por favor? Bueno, entonces, en lo que esperamos, ¿verdad? Creo que la compañera tiene problemas de conexión. No se escucha, compañera. O si gustan para continuar, no sé si pasamos con el siguiente compañero, ¿verdad? Y ya después podría ella. Buenas noches. Buenas noches. Si me escuchan, ay, disculpen, no me servía el micrófono. Sí, se lo escucha. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Hablo normal o qué? Realizaré las preguntas o comentarios, opiniones de lo que expuso Juan Carlos. Ajá, pero o sea, como no servía el micrófono, hablo normal ahorita. Sí, de aquí se va a editar. Sí, va a empezar ahorita pues. Buen día, compañeros. Yo quisiera opinar un poco acerca de lo que habló el compañero anteriormente. Con respecto pues a los regalos de negocios, pues con toda la razón es muy importante conocer qué tipo de regalo se puede hacer.
Algunas veces no regalamos pues proporcionalmente lo que se debe, o regalamos cosas más costosas que deberíamos de regalar o menos. Entonces es importante saber qué tipo de regalos podemos obsequiar, ¿verdad? Y también notar nosotros el tipo de negocio que se está haciendo también tiene mucho que ver. Y pues los regalos de temporada siempre son bienvenidos, son regalos que siempre podemos hacer. Un ejemplo, como mencionó el compañero, canasta navideña, chocolates, etcétera, ¿verdad? Y con el respecto al tema de las juntas, también me interesó mucho el decir que una junta debe ser muy organizada, ¿verdad? Porque es tedioso, pues estar en una junta donde no hay organización, donde no tienen pues planificada la junta. Y con respecto a solicitar un empleo, me gustó mucho el comentario donde dice que uno tiene que actuar espontáneo, naturalmente, porque yo he tenido muchas oportunidades algunas oportunidades de trabajo, y cuando yo iba principalmente a la entrevista yo me ponía muy nerviosa y yo hacía cosas que yo no sabía que era mostrar nerviosismo, ¿verdad? Un ejemplo, aprendí que el rascarse la nariz es seña de nerviosismo, o el traquearse los dedos, el decir quiero ir al baño, cosas así, pues es mostrar nerviosismo. Entonces es importante saber ese tipo de cosas, ¿verdad? Solamente, compañero. Muy bien, muy acertadas las participaciones de cada uno de los compañeros. Ahora su servidora va a tocar un tema muy importante, que es el acoso sexual. Mi nombre pues es Damaris Eunice Rosales Salazar, carnet 2020-47300. Entonces, para dar inicio, ¿verdad? Voy a hablar, ya que este tema es un tema a veces tabú, que en ocasiones, ¿verdad? Los hombres nos coquetean a nosotras las mujeres de alguna manera, como por ejemplo una mirada, un piropo, una invitación, una flor enviada, o incluso caminando por la calle, o cuando nosotros asistimos a una fiesta o a una reunión, o incluso cuando nosotras estamos comiendo en un restaurante. Eso tal vez en el fondo nos puede causar gracia, nos puede divertir, o incluso nos puede halagar o levantar el ánimo, ¿verdad? Y por lo general nosotros no lo vamos a percibir como un acto amenazador. Entonces nosotros sabemos que dado el momento, siempre tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de retirarnos del lugar donde nosotros nos encontremos. Pero sin embargo, cuando esto ya sucede, por ejemplo, en una oficina, el asunto es muy diferente, porque se considera, ¿verdad?, que esto puede llegar a darse de manera constante, de manera diaria. Entonces, lo que nos puede parecer divertido en un contexto se convierte como una amenaza en otro contexto, ¿verdad? Entonces es una sensación de impotencia, coraje y de incluso hasta de humillación para nuestra persona, ya que las miradas, las palabras, el contacto físico pueden suceder hoy, mañana o la semana próxima. Entonces, ¿cómo inicia el acoso sexual? Como por ejemplo, ¿verdad? Todavía existen, por desgracia, hombres que asumen que por tener un puesto de autoridad, de prestigio, de poder, ellos se creen con el derecho de realizar todo tipo de intentos de seducción con sus subordinados. Entonces, muchos de ellos hacen esto de tal manera, incluso, de que no puedan, por ejemplo, comprobar algo. Entonces, a pesar de esto, lo hacen de tal manera que de forma discreta, ¿verdad? Para que si se llegan a enterar, no hayan pruebas de lo que acaba de suceder. Entonces, a pesar de esto, las mujeres, nosotros conocemos en cada forma de acercamiento, ¿verdad?, lo que sería la insinuación. Entonces, asimismo, también existen hombres que, por ejemplo, vienen y quieren
tal vez agarrar a la mujer a la fuerza, la amenazan, hay un tipo de chantaje, pretenden someter a lo que sería a una subordinada a sus caprichos. Entonces, como decía en el libro, ¿verdad? A esos hombres deberían de descuartizarlos vivos por pedacitos, porque es muy feo lo que nosotras llegamos a sentir. Entonces, ¿qué hacer para evitar un acoso sexual? Bueno, el primer indicio de coqueteo, decirle claramente a la persona, no me interesa. De ninguna manera responder a indirectas sexuales, ni a chistes y ni siquiera sonreír ligeramente. También, por ejemplo, evitar que los compañeros de trabajo hablen con nosotros sobre sus problemas o intereses sexuales. Asimismo, no permitir que un colega nos platique acerca de los aspectos sexuales basados a su relación de pareja. Entonces, hay que ser prudentes también cuando halagamos a un compañero de trabajo. No tiene nada malo decirle qué bien te queda ese color, me gusta tu nuevo corte de pelo, que eso es completamente diferente a decirle, va, oye, ese vestido te queda sensacional, o qué brazos se te ven con esa camisa, porque entonces ahí como que estamos insinuando ya otra cosa, ¿verdad? Si eres mujer, vestirse de forma discreta, evitar lo que serían las prendas muy femeninas, muy escotadas o muy ceñidas al cuerpo, ¿verdad? Incluso a veces nosotras nos quejamos porque andamos con prendas muy, muy pegadas, muy ajustadas. También podemos evitar el saludo de mucho beso y contacto físico en lo que sería entre colegas, así como evitar el ser muy, muy cariñosas con estas personas, ¿verdad? Aunque esta conducta tenga tal vez la mejor de las intenciones en ese momento, pero pues ellos no pueden percibirlo de esa manera. ¿Qué podemos hacer frente a un intento de acoso? Bueno, es mejor no contar este tipo de incidentes. Por ejemplo, si se da en la oficina, ¿verdad? Es mejor no contar este tipo de incidentes porque incluso pueden surgir chismes y pueden decir cosas o palabras muy hirientes que van en contra de nosotros, ¿verdad? O de la persona que es inocente en este caso. Podemos quejarnos inmediatamente con un superior. Si el superior es la persona, ¿verdad?, del agresor, entonces nosotros tenemos que acudir con alguien que esté en un puesto más elevado. Si es el dueño de la empresa, tenemos que interpelarlo directamente. Por ejemplo, si el asunto no mejora, entonces la otra solución sería que nosotros renunciemos por mucha necesidad que tengamos en el trabajo, sería que nosotros renunciemos para no estar aguantando lo que sería la humillación y la incomodidad, ¿verdad? Porque todo eso no vale la pena. Y si es necesario, pues ya sería cuestión de denunciarlo ante las autoridades competentes. Otro tema que voy a tocar, que es muy importante, es cuando nosotros vamos de viaje. El tema se llama cuando hagas un viaje de negocios, sé internacional. Bueno, el libro decía que el éxito de nosotros, de nuestro viaje, va a depender en gran parte de lo que nosotros empaquemos en nuestra maleta. Por ejemplo, cuando un hombre o una mujer de negocios tiene que viajar y enfrentarse a una cultura distinta, ante gente desconocida, costumbres diferentes, debe tener en mente que la primera impresión, pues, es determinante para el buen logro de su trabajo. Entonces, hay varios factores que el viajero negociante debe considerar, como por ejemplo, según el lugar al que nosotros vayamos. Esto es muy importante porque la gente de negocios viste de manera diferente, ¿verdad?
Entonces, si anteriormente nosotros no hemos viajado a ese estado, a ese departamento, a ese país, pues la mejor opción sería vestir de manera conservadora. También se dice que el 85% de las grandes empresas internacionales visten de una forma tradicional y conservadora. Entonces sería un buen consejo, ¿verdad?, para aplicarlo si nosotros no hemos ido a ese lugar. Desde que nosotros nos subimos al avión, debemos ir cómodos, pero bien vestidos, ya que no sabemos si nos van a recibir incluso en la llegada del aeropuerto, ¿verdad? O incluso también en el mismo avión. Entonces, vayamos con otra persona con la cual vamos a tratar posteriormente. También cuando nosotros vayamos y pues hay detalles que debemos cuidar. Entonces, como evitar llegar con el traje, por ejemplo, arrugado, que este no sea de esa tela de poliéster, que tu corbata siempre sea de seda, por ejemplo, llevar lo que serían los zapatos en buen estado, lustrados, impecables, limpios, y también no llevar así como un tipo de joyería muy ostentosa, porque si no, pues ya estaríamos llamando mucho la atención y no sería acorde al momento o a la situación de negocios. Una persona que tiene experiencia al viajar, pues ya está consciente de todas estas reglas. Y pues también sabe que su imagen puede ser su mejor atributo y también sabe que en verse mal le puede costar muy caro en términos de relaciones y de economía. Entonces esto nos ayudará a llevar lo que sería un feliz, una buena finalización a nuestras negociaciones de manera feliz, ¿verdad? ¿Cómo y qué empacar cuando hagas lo que sería un viaje de negocios? A veces nosotros nos preguntamos, ¿qué maleta me voy a llevar? ¿Qué es lo que debo empacar? Entonces, estas son preguntas que con más frecuencia que se hacen los ejecutivos, las ejecutivas y los empresarios cuando tienen que hacer un viaje, pues, de negocios. Entonces, empacar bien es muy importante, ya que nosotros no podemos presentarnos en una junta con el traje desastre bien arrugado o con un traje de lana si hace un calor de 40 grados. Entonces, toda persona que se precie de saber viajar sabe que empacar lo más ligero es posible y pues es una necesidad imperiosa. Así que nosotros debemos ser muy prácticos a la hora de viajar. Tenemos que medirnos, ¿verdad? También el día del viaje tenemos que vestirnos con algo súper cómodo, pero eso sí, de forma que nos veamos arreglados, porque nunca sabemos con quién nos vamos a encontrar. También algo muy importante es averiguar el tipo de clima del lugar en el que nosotros vamos a visitar. También otros consejos sería, por ejemplo, empacar los trajes conservadores como en colores gris, en colores azul, y si somos mujeres, ¿verdad?, llevar lo que sería un traje y también unos suéteres que combinen. También llevar pues una camisas de colores, ¿verdad?, que vayan con la ocasión, que no sean colores llamativos. Y si, por ejemplo, hay un lugar donde tal vez sea así de mucho calor, donde haya playa, pues entonces ahí donde nadie usa traje, ¿verdad? Entonces se llevan unas 3 camisas, por ejemplo, de lino, que sean como manga larga, pero que no sean como muy calurosas. Y no se pueden llevar blusas de manga corta. Por ejemplo, también se pueden evitar lo que serían los colores chillones y también podríamos empacar como un libro, porque además de que sea como material de trabajo, nos hace ver así como más intelectuales, ¿verdad? Gracias. Muy importante lo que nos ha hablado Damaris. Me gustaría hacer un comentario sobre el acoso sexual, que como muchos de nosotros sabemos, el acoso, pues el principal objetivo de un acosador
es intimidar a su víctima. Tener esa como capacidad de poder y control hacia su víctima. Siempre va a ser comentarios sobre contar chistes sucios. Siempre va a tratar a la otra persona con poniéndole así como apodo de su vestimenta, de cómo se le ve, su cuerpo. Siempre se va a dirigir a eso. Y muchas veces no solamente el acosador va a ser del trabajo, sino que a veces también los amigos y a veces hasta familiares. Entonces hay que tener mucho en cuenta de que no solo son desconocidos, sino que a veces son nuestras propias personas de nuestro círculo, que a veces no sabemos qué están pensando, ¿no? Y a veces puede pasar eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que estar muy pendiente de cómo se dirigen las personas hacia nosotros, solamente. Bueno, continuando con las participaciones, vamos a dejar en uso de la palabra a la compañera Claudia. Mi nombre es Claudia Azucena Bardales Leiva y trataré acerca de 2 temas. El primero es el guardarropa mágico para ella y para él. Hoy en día existen muchos dispositivos electrónicos para buscar cualquier inquietud que tengamos, aunque salir de viaje siempre será necesario. Pero se cometen algunos errores cuando salimos de viaje o de paseo a algún lugar, ya que unas personas llevan demasiada ropa u objetos que creen necesarios para el viaje. Normalmente esto sucede debido a la emoción que se tiene del viaje. Para ello nos servirá mucho el libro Todo sobre la imagen del éxito, el cual nos da unas indicaciones para no cometer estos errores y así nuestro viaje sea mejor. Comenzando por ¿qué empacar? Lo más recomendable es llevar ropa cómoda y presentable, llevar únicamente lo necesario. El guardarropa mágico para ella. El libro Todo sobre la imagen del éxito nos indica algunas claves del guardarropa mágico para la mujer. Número 1. Es tan sencilla la fórmula que seguramente ya la tienes en tu closet. El secreto está en saber combinar las prendas. Número 2. Asegúrate de que las texturas sean compatibles. Número 3. La mayoría de las prendas deben ser lisas, solo una estampada y debe incluir 3 tonos que tú escojas. Número 4. Elige 3 colores de tu gusto y que te favorezcan. Número 5. 2 trajes sastres lisos de falda o pantalón, intercambiables entre sí. Número 6. Una falda informal que puede ser larga y estampada o bermudas. Número 7. Un chaleco que combine con las prendas anteriores. Número 8. 3 blusas o juegos de suéteres de diferente cuello, estilo y material. Número 9. Un suéter abierto. Número 10. No importa si hace mucho calor a donde vayas, siempre debemos llevar un suéter abierto en tono neutro por si las dudas. Número 11. Un traje de baño. Número 12. Los accesorios le dan variedad al guardarropa. Número 13. Los libros son indispensables en cualquier tipo de viaje. Ahora hablaré acerca del guardarropa mágico para él. El libro Todo sobre la imagen del éxito nos indica algunas claves del guardarropa mágico para el hombre. Número 1. 2 pantalones tipo gabardina en tono neutro, por ejemplo, verde, gris o beige. Número 2. Puede llevar 2 sacos sport que combinen con los pantalones, uno de mascotita y otro liso. Número 3. Un blazer
Número 4, 3 camisas sport de manga larga que combinen con las prendas anteriores. Número 5, un pantalón de mezclilla. Número 6, 2 playeras tipo polo lisas en tono neutro. Número 7, un suéter sport cerrado o abierto. Número 8, un traje completo. Número 9, una camisa de vestir. Número 10, una corbata para ocasiones formales. Número 11, mocasines y cinturones del mismo color para ropa sport. El otro tema del cual trataré es el protocolo en la mesa. La mesa. El libro Todo sobre la imagen del éxito nos enseña o nos da algunos tips para un buen comportamiento en una situación formal. Primero que nada, cuando somos invitados a una cena formal, siempre hay que tener un detalle de atención con los anfitriones, ya sea enviar unas flores con anticipación o llegar con una botella de vino. Número 2, antes de sentarte en la mesa, si no hay tarjetas con los nombres, hay que esperar a que la anfitriona asigne lugar y a que las mujeres se sienten primero. Número 3, a la hora de servirnos no hay que pasarle revista al platón. Toma la cuchara con la derecha y el tenedor con la izquierda para servirte y regrésalos en par con la cuchara boca abajo sobre el tenedor. Número 4, la anfitriona es la que debe empezar primero a comer y los demás debemos esperar a que lo haga. Número 5, si te encuentras frente a un número interminable de cubiertos, no te preocupes, solo ve tomándolos de afuera hacia adentro y siempre en pares, con cara de que dominas la situación. Número 6, si es muy formal, es mejor no repetir raciones y tampoco debes hacerlo cuando se trajo el plato de la cocina ya servido. Número 7, el pan se parte con la mano y sobre el plato de la izquierda. Número 8, no hay que esperar el migajón de la costra y no lo debemos comer antes de que sirva la sopa. Número 9, no es apropiado fumar entre platillos. Número 10, cuando te sirvan el vino, nunca debes tomar la copa de la parte de arriba, ni con el blanco ni con el tinto. Se debe hacer de la base para no alterar la temperatura del vino. Número 11, chocar las copas se hace con los amigos de confianza o familiares. Número 12, en una situación formal solo se levanta a la altura de los ojos y se dice muy propiamente salud. Número 13, algo que mi abuelita me decía siempre, la cuchara va a la boca, no la boca a la cuchara. Y esta se debe introducir por la punta, no de lado. Número 14, las manos siempre deben ponerse sobre la mesa cuando no se utilizan y procurar no hacer muchos aspavientos. Número 15, si te sirven consomé, el cual se pasa ya servido en tazones, lo correcto es tomar con la cuchara los trocitos de pan o verdura y con las manos llevar el tazón a la boca. Número 16, evitemos soplar o remover los alimentos cuando están calientes. Número 17, si los pedazos de ensalada son muy grandes, podemos partirlos con el tenedor, no con el cuchillo. Número 18, aunque seamos muy amables, no hay que pasar los platos al mesero en la mano. Es mejor esperar a que él los recoja. Número 19, al terminar de cenar, deja la servilleta semidoblada sobre la mesa y regresa la silla a su lugar. Esta sería mi participación. Me gustaría hacer un breve comentario con lo que expuso la compañera Claudia. Y la verdad que me pareció bastante interesante. En primer lugar,
que se llamara el closet mágico, ¿verdad? Y hablaba sobre que eran 9 piezas básicas las que habían. Y yo me puse a pensar de que las mujeres de veras, creo que a veces sí nos excedemos con eso del vestuario y sí se puede lograr, pues, tener cosas básicas y combinables como ella expuso, porque a mí en lo particular me ha pasado que algunas veces que yo he ido de viaje, llevo demasiada ropa y uno regresa con ropa que ni usó. Entonces ahorita que ella estaba dando todas las indicaciones y recomendaciones, yo me puse a pensar que uno frecuentemente comete ese tipo de errores, pues, que a la larga perjudican porque nadie quiere andar cargando cosas innecesarias, ¿verdad? Y también me pareció muy interesante todas las reglas de etiqueta sobre la mesa, sobre cómo tomar los alimentos y las reglas de etiquetas que debemos de guardar a la hora de comer, porque la verdad que uno obvia muchas de esas cosas, las desconoce y no las usa con frecuencia, por lo tanto es bueno e interesante saber cómo comportarse en esas situaciones, ¿verdad? Solamente. Muy bien, entonces continuando con las participaciones, dejamos en uso de la palabra a la compañera Rosario. Mi nombre es Rosario del Carmen Rivera Felipe, con carnet 2019-44-34-9, y yo les voy a hablar sobre 2 temas. Uno de ellos es la comida de negocios. Los grandes negocios muchas veces se dan en restaurantes. ¿Por qué razón? Porque el ambiente es más relajado que en una oficina. Es por eso que facilita las negociaciones. Los empresarios saben que hay 3 tipos de comidas donde, según el caso, pues van a cambiar por completo las reglas del juego. La primera es que si el otro es el importante, ya que es el cliente, el jefe o el comprador, por lo tanto, a uno le toca invitar. La segunda es que si tú eres el importante, porque te van a ofrecer o proponer algo, pues vas a ser tú el invitado. Y por último, cuando se pida la cuenta, que se haga con una seña muy discreta, y van a tener por seguro que el invitado se irá satisfecho y con una buena impresión, lo cual va a facilitar cualquier negocio. La comunicación es lo más importante en una relación y qué mejor tener la oportunidad de comer juntos. Y el segundo tema que voy a tocar pues son los modales en una mesa de negocios. Muchas veces los negocios de grandes empresas fracasan por las torpezas que se cometen en las comidas donde se esperan pues tener buenos resultados. Es por eso que hay que tener en cuenta las cosas que se pueden hacer y las que no. Por ejemplo, en el caso de las que sí se pueden hacer, pues es dejar que el invitado elija el lugar, llegar al restaurante antes que el invitado y dejar claro que es una invitación y que uno pagará la cuenta. Darle al invitado el mejor lugar y que él deba ordenar primero. También se puede dejar que él elija, en el caso del mejor lugar, pues que él tenga la mejor vista. Si es así en un lugar natural, pues que él tenga el mejor lugar para ver la vista, ¿verdad? También cuidar los modales que nos han enseñado desde pequeños, como no hablar con la boca llena, y entre esas y muchas cosas más que hay que evitar hacer. Muchas gracias. Excelente, muy acertada la participación de la compañera Rosario. Asimismo, pues me gustaría reforzar, ¿verdad? Un poquito su participación haciendo mención de que, por ejemplo, en el tema de los modales en una mesa de negocios, las cosas que no se deben hacer, ¿verdad? Entre ellas nosotros podemos encontrar las que serían no llegar tarde al restaurante. Ya como habían hablado anteriormente, ¿verdad? Refiriéndose al tema de la puntualidad, no poner el celular sobre la mesa, ya que eso no es bien visto, se ve como de mala educación, e incluso ya al tenerlo en la mesa, nosotros podemos estar como
con aquella tal vez necesidad, ¿verdad? De estar viendo si nos cae un mensaje o una llamada o algo así, ¿verdad? También el no hablar de lo que serían, por ejemplo, dietas, porque si estás cuidándote, hay que ser discretos. Entonces, tal vez a veces nos ha pasado de que estamos en una comida, en una cena, ¿verdad? Y hacen mención de que tal vez alguien está tal vez haciendo dieta y ya se ponen a hacerle chiste. Entonces, como que no, lo más recomendable sería no hablar de esto, ¿verdad? Tampoco no empezar a comer antes del invitado, ya como lo habían explicado anteriormente, de que es recomendable de que el anfitrión empiece a comer para que nosotros después continuemos, ¿verdad? No reírnos locamente, sino que ser así como más tranquilos, una risa más discreta, porque incluso se ve mal, uno se siente feo y hasta es desagradable el estar con una persona que está riéndose muy, muy feo, que la risa se puede escuchar hasta 2 cuadras, ¿verdad? También otra cosa sería no fumar entre los platillos, porque eso también daría un mal aspecto y dejaría mucho que decir incluso de la persona que lo está haciendo. También siempre ser agradecidos si el otro paga la cuenta, ¿verdad? Entonces, también tener muy en claro de que los modales dejan mucho que decir a veces y son como un reflejo de nosotros y no solo de nosotros mismos como personas, sino que también es el reflejo de la manera en la que nuestros padres nos educaron y la manera en la que incluso es nuestra familia, ¿verdad? Solamente, y quiero dejar en uso de la palabra a la siguiente compañera. El siguiente compañero, quien es el compañero Douglas. Muchas gracias, Damaris. Mi nombre es Douglas Ronaldo Albeño Pérez. Mi número de carnet es 2014-44653. Vamos a platicar un poco acerca de lo básico sobre los vinos. Este tema de los vinos es muy importante, ¿verdad? Ya que en nuestro medio social, en algunas ocasiones en la mesa, siempre se va a presentar lo que es el vino, ¿verdad? Y para ello, pues necesitamos saber algunos datos interesantes, ¿verdad? Como por ejemplo, se dice que el vino ha acompañado al ser humano durante toda su historia, ¿verdad? Y el conocimiento de los vinos trae consigo mucho esnovismo. Esnovismo significa que la persona sugiere conocer suficiente de vinos y posiblemente no sea así. Entonces, sin embargo, necesitamos conocer aunque sea un poco, ¿verdad? Para tener de qué manera podemos comportarnos ante tal situación. Asimismo, pues la enología, que proviene enos, vino, y logia, de tratado, simplifica nada más que es el conocimiento que se tiene sobre los vinos. Solo para que nos demos una idea de cuán grande es esta materia, ¿verdad? Algunos datos interesantes, como bien decía, pues aunado a ello, es que existen 3 tipos de vinos. Entre ellos está, pues, el vino blanco, que muy antiguamente los romanos lo tomaban acompañado las comidas, sobre todo cuando se trata de peces y mariscos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el vino blanco contiene clorofila, y esto mata a sí mismo las bacterias que poseen los animales del mar, ¿verdad? Y ya que en ese tiempo pues tampoco había refrigeración. Otro tipo de vino es importante conocer, es el vino rosado, que se toman siempre en el primer año o muy jóvenes. Estos vinos se toman especialmente fríos, y si se tornan con un color ambarino, ¿verdad? Es decir, ámbar, pierden mucho su encanto cuando se pasan de su añejo, ¿verdad? En este caso, el tiempo que debe estar envasado. Otro vino es el rojo, ¿verdad? Que es de más renombre en Francia. Por ejemplo, son conocidos en 3 regiones. Uno es Borgoña, otro es Burdeos y el otro es el Valle de Rin.
Estos vinos pues también suelen acompañarse, ¿verdad? En el caso del vino rosado, con las carnes, las terneras, las pastas, también platos ligeros y se sirven, como les decía, siempre fríos. En el caso de... Existe cierto protocolo que debemos conocer algunos aspectos, ¿verdad? Cuando estamos en una situación y se sirve vino. Por ejemplo, debemos evitar agitar el vino, ya que tiene 300 componentes equilibrados entre sí. Al servir vino debe verse la etiqueta y no taparla con la servilleta. Es decir, que debemos descubrir la etiqueta del vino para que sea visible a los comensales, ¿verdad? Como se les denomina a los que están en las mesas, para que se conozca a simple vista qué vino se está bebiendo para los conocedores, valga la redundancia, ¿verdad? Es parte del protocolo que el mesero presente y deje al alcance el corcho de la recién destapada botella, porque posiblemente los conocedores, ¿verdad? O catadores en algunos casos, van a conocer simplemente con el olor del corcho de qué calidad es el vino. Otro punto bien importante es de que si quieres catarlo, lo correcto es pasear el vino por la boca para sentir sus sabores. Aprender a catar es como aprender a nadar, hay que practicarlo y no se puede de la noche a la mañana, ¿verdad? Y pues tampoco se trata de alcoholizarse, como bien dice el enólogo Julio Michau. Otro punto y tema muy importante a tratar en estos tips y consejos de etiqueta y de cómo mostrarse ante situaciones actitudinales, ¿verdad? Sociales, cómo manejar los dilemas en la mesa. Se ha dado el caso de que llegas a casa de una familia, ¿verdad? O a la casa de tu jefe, te invita a cenar, ¿verdad? Y posiblemente llegas y durante la conversación te esmeras a mostrar una conversación interesante y de pronto sucede uno de los siguientes casos, como por ejemplo tira la copa de vino tinto sobre el mantel. Se da el caso, ¿verdad?, que no sabes qué hacer. Lo que se debe de hacer, según acá el libro Todo sobre la imagen del éxito, es de que primero, ante todo, el bochorno, ¿verdad?, debes pedir disculpas. En segundo lugar, debes de preguntarle si puedes ir a la cocina por un trapo para limpiar. Si esta persona decide acompañarte o bien te pide que te quedes sentado, debes quedarte sentado y no insistir en limpiar el lugar. Si se ve sucio el mantel, para mantener la armonía dentro de la mesa, debes de cubrirlo con una servilleta y cambiar de tema o conversación inmediatamente, tratando de hacer alusión a un chiste o alguna anécdota para mantener la armonía en la mesa. Se da también de que si traes de pronto, ¿verdad?, en los dientes decorados con algo que comiste, ¿verdad?, entonces se da el caso de que no debes usar palillos, tampoco debes mucho menos usar el dedo para extraerlo. Lo que debes de hacer es, con discreción, ir al sanitario o beber un vaso de agua, y si no es así, ¿verdad?, pues ir al lugar, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, sería el tocador, ¿verdad?, para poder enjuagarte discretamente. También existe otro punto, ¿verdad?, de que si en la mesa te sirven un plato que no es de tu gusto, no lo menciones a viva voz, que no te gusta. Por ejemplo, si te sirven mollejas, hígado o algo parecido. O sea, en los casos en que hace uno alusión de que no te gusta o que prefieres comer otra cosa, ¿verdad? Entonces simplemente se dice, no has probado el pescado. Es mejor contestar que no tienes hambre a decir odio el pescado, ¿verdad?, como un ejemplo. Entonces debes de ahorrarte los comentarios o simplemente hacer a un lado la comida, el ingrediente que no te gusta, con el tenedor, a manera de separarlo del resto de comida. Muy bien. Otro tema importante es, y muy serio a tratar, es fumar. Nos hacemos la pregunta si es un placer. Se dice, ¿verdad?, que cuando éramos jóvenes, a la edad de 12, 13, 14 años, queremos experimentar con el cigarro. ¿Qué sensación produce? Y es algo que casi todos lo hicimos. Un poco más grandes fumamos para sentirnos aceptados y reconocidos por parte del grupo, y ante todo para mostrar seguridad frente al sexo opuesto. Se dice que en la adolescencia uno quiere ser y sentirse todo esto, ¿verdad? En el fondo estamos llenos de inseguridades,
Por lo tanto, fumamos para sentirnos identificados con personas de éxito y sustituir nuestras carencias. Porque se dice que también fumar da una sensación o muestra un aspecto de que tienes todo bajo control y que eres una persona exitosa, ¿verdad? Más no se sabe de que posiblemente estás nervioso y que simplemente te preocupas por aparentar. En algunos casos se dice que el tabaquismo, ¿verdad? Según la doctora Carmen Gutiérrez de Velasco, se dice que la adicción del cigarro es tan severa, parecida a la adicción de la heroína, la marihuana, la cocaína o el alcohol. Se dice que también han intentado dejar el cigarro alguna vez en su vida personas, ¿verdad? Por sí solas. Sin embargo, solo 15% de ellos lo logra antes de los 60 años. Según la doctora Gutiérrez, hay 7 motivos por los que las personas siguen fumando. Uno es la imagen, son fumadores sociales. Es decir, de que cuidan el aspecto, ¿verdad? Como bien decía, ¿verdad? De aparentar algo que no se es. Otro es un ritual, que posiblemente la persona, el estilo y el modismo de encender el cigarro le permite sentirse bien y tener la sensación de realizar aros de humo, por ejemplo, ¿verdad? Y tener ese gusto táctil de tomar la cajetilla y formar y la forma de tomar un cigarro, ¿verdad? Vamos más en cuanto a aparentar. Otra cosa es el placer, es el motivo más común, ¿verdad? En sentir el humo por su garganta, ¿verdad? Y hacer el golpe y así mismo despedirlo, ¿verdad? Otro es la relajación, como por ejemplo cuando hay personas tensas o hay ansiedad, en la mayoría de casos. La estimulación es cuando, por ejemplo, están ocupadas y activas. Dice, por lo general, el cigarro les hace estimular y proseguir con lo que estaban haciendo. Y el más frecuente es la adicción a la nicotina. Estas personas fuman cada 30 minutos. Entonces, experimentan síntomas de depresión, irritabilidad, entre otros. Y es lo más común, ¿verdad? Cuando ya están bien metidos en la adicción. Y el automático es de que fuma uno tras otro cigarro, ¿verdad? Este puede fumar promedio de 3 a 5 cajetillas diarias. Entonces, ese es un problema serio a nivel mundial. Y se dice, pues, que el humo, pues, tiene más de 300 no ingredientes, sino que componentes que son dañinas y nocivas para la salud, incluso para quien está inhalando ese humo. Algunas herramientas para dejar de fumar es importante mencionar, es deshacerte de todos los cigarrillos, cerillos, encendedores, ceniceros. También piensa en las sensaciones negativas que te da fumar. Mantente separado de los círculos sociales donde solo te incitan a fumar. Haz ejercicio, que es el más primordial. Asiste a lugares donde esté prohibido fumar, como por ejemplo el cine, teatros, museos, ¿verdad? Donde restringen el consumo de cigarrillos. Y mantén tu mente y tus manos ocupadas. En este caso puedes realizar algún hobby como leer. Evita temporalmente reuniones sociales, ¿verdad? Como bien les mencionaba. Y si de jóvenes fuéramos conscientes de que miles de personas mueren a diario por enfermedades relacionadas con el tabaco y de que el humo del mismo contiene 400 sustancias tóxicas, como bien mencionaba, quizás no insistiríamos tanto en aprender a fumar. Solamente, muchísimas gracias. Muy bien, excelente. Entonces, continuando, no sé si la compañera Flor va a dar su comentario. Sí, gracias, Damaris. La verdad, sí que quisiera dar un comentario referente a los temas que dio el compañero Douglas, bastante interesantes los tres, pero uno de los que me llamó bastante la atención fue sobre lo básico de lo que son los vinos. Pues la verdad me parece interesante la variedad de vinos que existen, ¿verdad? Que es el blanco, el rosado y el rojo. Pero en sí, lo expuesto, me pareció que el vino rojo es el más importante de los tres, ¿verdad? Por la enorme variedad que hay en la cantidad de lugares y el mundo, ¿verdad? Entonces, la variedad que producen diferentes países, pues los vinos rojos son de más renombre, son los franceses, que son cosechados en conocidos lugares,
que mencionó Douglas, que era en Borgoña, Burdeos y en el Valle del Rin. Además, pues muy interesante, ¿verdad? Pues que exista también un protocolo que cuando se descorcha y se sirve un vino, pues en la mesa, acto que se hace necesario analizar, ¿va? Y que uno de ellos es, como lo mencionó el compañero, evitar agitar un vino, ya que tiene como 300 componentes equilibrados entre sí, ¿verdad? Muy interesante el tema. Gracias. Excelente comentario, gracias Flor. Asimismo, pues volvemos a dejarla en el uso de la palabra para que usted continúe con su tema. Bien, gracias. Mi nombre es Flor de María Guerra Guadrón, carnet 2020-46885. Mis tres temas, pues, son lo que son los puros, la propina y la invitación. Un libro muy interesante, la verdad que nos deja mucho que aprender, ¿verdad? Y referente al primer tema, que es sobre los puros, pues nos menciona que los puros son siempre acompañados de buenos momentos, ¿verdad? Alegrías, satisfacciones, celebraciones y el encontrarse con amigos. Pues el mensaje para quienes lo disfrutan es muy sencillo. Un puro es de los placeres más grandes de la vida, según nos indica en el libro. Pues formarlo es darse un tiempo para uno mismo. Los puros son un producto artesanal, frecuentemente comparado con el vino. Su aroma y sabor pues dependen directamente del tipo, tamaño y calidad, según las hojas con que fueron elaborados, ¿verdad? Además, dice que la planta del tabaco consta de 7 partes. Todas las hojas de estas partes tienen distinto sabor y color, siendo las más finas las hojas de en medio, ya que de arriba son muy grasosas, y por el exceso del sol y las de abajo pues tienen un poco menos sabor. El arte de hacer un buen puro es según las mezclas de las hojas, cómo las hacen. La elaboración pues de un buen habano es verdaderamente laborioso, ya que toma no menos de 222 diferentes etapas desde su plantación hasta la distribución. También menciona que existen 42 tamaños de puros hechos a mano y son clasificados en 65 diferentes tonos. En su mayoría, pues son las mujeres, ¿verdad?, las que elaboran lo que es lo torcido de los puros, y lo fabrican en lo que son los países de Cuba, Honduras, República Dominicana y México, ¿verdad? Además menciona que se ha comprobado que fumar puros es mucho menos dañino que fumar cigarros, ya que no lleva nada químico y no se le debe dar el golpe, dice, al fumarlo, sino que algunos detalles sobre lo que es más apropiado hacer con un puro, según es cuando se compre, ¿verdad? Un puro es correcto presionarlo un poco, dice, para comprobar su frescura. Pero además no hagas demasiado, ya que se puede romper el estar tocando tanto el puro, ¿verdad? Pues los puros hechos a manos hay que cortarle la punta, ¿verdad? Con una tijera especial o con una guillotina antes de fumarlos. Lo importante es que hay que hacerlo parejo, prenderlos con un cigarrillo de madera o encenderlo, no encenderlo con gas butano, nunca con encendedor de gasolina, dice. Otro tema en el que me tocó exponerles es bastante interesante, es sobre la propina. Bien, nos menciona que cuando es bueno dar una propina o cómo debemos dar una propina. Creo que a todos nos ha surgido en determinado momento estas dudas, ¿verdad? Varias veces, pues
La propina no es más que una forma material de decir a alguien, gracias, realizaste muy bien tu trabajo, o me di cuenta que hiciste algo extra por mí y te atribuyo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la propina no hay ninguna regla escrita, ni cantidades exactas, pero sí hay en general algunas recomendaciones. Bien, pues la propina debe ser digna y debemos darla de una manera atenta y respetuosa. Es importante al darla, ¿verdad?, ver a los ojos a la persona y decirle unas palabras amables como qué bien me atendió o qué amable fue usted, ya que esto pues muchas veces es tan o más importante que la propina en sí, y se acordará de ellas muchas veces de las que usted visite ese lugar, ¿verdad? ¿Cuándo podemos dar una propina? Pues no hay propina obligatoria. La propina la podemos dar para compensar un buen servicio. Además, pues la forma tangible de agradecer algo, ¿verdad? Hay formas intangibles quizás más valiosas que agradecer a alguien un favor o un servicio, como un servicio que nos prestó. Mi siguiente tema sería protocolo social, una invitación. Bien, hospitalidad es una forma de oración. Podría asegurar que la mayoría de personas pues nos gusta recibir invitaciones, nos hace sentir importantes, ¿verdad? Pues las invitaciones a un cóctel o una cena formal o tomar un café con unos amigos, pues de alguna manera nos reafirma al sentido de pertenencia, esa urgencia de sentirnos aceptados, ¿verdad?, y queridos por los demás. Cuando alguien nos invita a su casa, o por lo general tiene mucho trabajo y como invitados también tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, de contribuir positivamente al éxito de que ella nos dé en esa invitación. Cuando nos inviten, pues siempre hay que confirmar, ya sea que vayamos a asistir o no. A los anfitriones no nos agradecerán infinitamente que le llamemos, y por teléfono para ellos es muy importante saber cuántas personas van a asistir, ¿verdad? Porque muchas veces recibimos esas invitaciones y de repente ellos ponen ahí confirmar. Entonces ellos agradecen mucho porque depende de la cantidad de personas para ellos prepararse, ¿verdad? Nunca debemos preguntar también, según lo leído en este tema, preguntar quiénes van a ir, porque damos como una impresión de que no es de que es lo que más nos importa, ¿verdad? Otra, además, que nos menciona es que tampoco hay que preguntar, ¿puedo llevar a mis hijos? Si la persona no lo especificó, es lógico que no son requeridos y pone un enorme aprieto a los anfitriones, ¿verdad? Entonces, si tenemos alguna duda acerca de la forma también en que cómo podemos ir vestidos, ¿verdad?, podemos llamarles con toda confianza. Yo creo que ya lo habíamos mencionado en una clase anterior con el licenciado, ¿verdad? Y preguntar sobre todo, cómo va a ser el evento y cómo podemos llegar vestidos, ¿verdad? Si es en una ciudad o que es nuestro y que desconocemos el protocolo, ¿verdad? Es una cortesía ser puntuales, ya lo mencionaron en un tema anteriormente, aunque debemos verificar las costumbres de cada lugar, ¿verdad? Ya que muchas veces hay costumbres que se plantean en estas invitaciones también. Esto ha sido mi tema y dejo en uso de la palabra a mi siguiente compañero. Gracias. Muy bien. Buenas noches. Mi compañera compañera Damaris, hacía alusión a los puros, y considero que en el caso de los puros, ¿verdad?, es importante conocer, aunque sea un poco, ¿verdad?, ya que culturalmente, como guatemaltecos, no tenemos ese hábito de fumar puros, sobre todo después de las comidas o en momentos de un café o jugar póker
o simplemente platicar de negocios. Pero culturalmente, ¿verdad? Es importante conocer que se hacen en Cuba, ¿verdad? Honduras, países de nuestra Latinoamérica, ¿verdad? Y en los que los podemos adquirir, y de esa manera, si en una oportunidad deseamos sentir el placer de fumar puros, tenemos que tener esos pequeños conocimientos básicos, ¿verdad? Como por ejemplo no realizar el golpe y fumarlo de a poco, a manera que la ceniza se caiga sola y no se consuma el puro en sí. Aunado también al tema de las propinas, tiene muchísima razón, ¿verdad? Va a depender del trato en este caso, ¿verdad? La persona de servicio, ¿verdad? Que te esté atendiendo, ¿verdad? Si en realidad tuvo un trato amable y cortés, y si estuvo atento al llamado o a los gestos que tú como anfitrión tienes, ¿verdad? En este caso, si invitaste a comer a una persona. Y si en dado caso no lo fue, pues tampoco es bueno decírselo, pero tampoco sería ilógico, ¿verdad? Dejar propina cuando el trato no fue consciente, ¿verdad? O por lo menos, en este caso, aconseja dejar un billete y no el vuelto, en este caso, ¿verdad? El cambio. También acerca de la invitación, es importante conocer que si llegas a la casa de la anfitriona, estará muy atenta a recibirte y debes mantener siempre la cordura, ¿verdad? Y la postura, a manera de ser atento a los movimientos que hagan dentro de la casa y sentarte, en este caso, en la mesa cuando la anfitriona se haya sentado, y mantener a los niños alejados de las conversaciones de los adultos y mostrarte cortés, ¿verdad? Ante la anfitriona solamente. Muy bien, excelentes las participaciones. Entonces dejamos en el uso de la palabra a la compañera Marlene. Sí, muchas gracias, compañera Damaris. Buen día a todos. Mi nombre es Marlene Ramiro Landaverri y pues en esta ocasión les voy a hablar un poco acerca del tema algunos siempre y algunos nunca en la vida cotidiana. Y pues para iniciar me gustaría mencionar una frase de Samuel Butler que dice: el silencio no es tacto y es el tacto lo que es oro, no el silencio. Esto se refiere pues a que la interacción con las demás personas es un elemento ahí sí que indispensable en la vida cotidiana, en nuestras actividades diarias. Interactuamos todo el día con muchas personas, diferentes lugares, en gasolineras, en el taxi, con nuestra familia, en el médico, en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, ser amables y educados con todos, pues significa tener de nuestra parte consideración, respeto y pues también amor por el prójimo, ¿verdad? Como bien nos enseñó nuestro creador. Cuando somos así, pues con un desconocido en el teléfono, pues esa persona también va a correspondernos con educación y respeto, ¿verdad? Y pues asimismo se va a llevar una buena impresión de nosotros. Y como resultado, pues todos nos sentimos bien, ¿verdad? Con nosotros mismos. Ser cortés en este caso es una actitud permanente, no solo cuando nos convenga. Muchas veces tenemos alguna situación y por pura conveniencia, dicen por ahí, ¿verdad? Pues somos cortés y dicen, puchica, en este caso dicen, esta persona se volvió cortés en esta situación y ella no es así. Entonces, esta debe ser una actitud permanente, ¿verdad? Ahí sí que no solo por situaciones, sino siempre. Ahora quisiera mencionarles pues algunas cosas nunca y siempre, ¿verdad? Entonces voy a empezar con los nunca y empiezo mencionando que nunca debemos hacer preguntas indiscretas. Un ejemplo, cuando tenemos a una persona enfrente y le preguntamos una pregunta, ¿y cuánto gana usted? Son preguntas que no se deben hacer, ¿verdad? O ¿cuánto te costó? ¿Qué edad tenés? Cosas así son preguntas muy indiscretas, ¿verdad? También consultar con algún profesional en una reunión social, cuando estamos ya sea con un médico, con un abogado, y pues nosotros les hacemos consultas en una reunión social, eso pues no es ético y no se debe de hacer, ¿verdad? Porque verdaderamente a las personas les molesta eso, ¿verdad? Tampoco debemos introducir nunca una botana o cualquier alimento que nosotros hayamos mordido y dejarlo mordido en la bolsa o en el bote, por decir así, que las demás personas van a consumir, pues nunca debemos hacerlo, ¿verdad? Otra cosa que quisiera mencionar y me pareció muy interesante porque
es la siguiente, ¿verdad? Llamar al mesero o al capitán tronando los dedos. Es de poca sensibilidad y educación. Esto me llamó mucho la atención porque si bien en la vida cotidiana nos topamos con muchas personas con dinero o personas pudientes, como podemos llamarle, pero realmente no saben de estas cosas y realmente se ven mal porque por más dinero que tengan o por más cosas que tengan, no saben este tipo de cosas y no se ven para nada elegantes, ¿verdad? Entonces es muy importante que todos sepamos este tipo de cosas. Tampoco debemos invitar a una persona enfrente de otra si no pensamos incluirla, tampoco debemos hacerla, o cancelar una cita 10 minutos antes o en el ratito, o no asistir. Es de verdad imperdonable, ¿verdad? Y pues ahora voy con lo siempre. Pues cuando invitamos a una cena, pues es bonito y muy agradable llevar un obsequio. Puede ser pastel, flores o una botella, si en este caso se da la oportunidad, ¿verdad? También es importante agradecer la invitación, ya sea en el momento, puede ser también un día después, puede ser por llamada, escrito, agradecer, ¿verdad? Porque esta persona nos tomó en cuenta para invitarnos. Y en una reunión pues se pueden buscar temas de interés, son cosas que debemos hacer con las personas que estamos platicando, ¿verdad? Para evitar ser nosotros la atención todo el tiempo y estar en el centro de atención, ¿verdad? También quisiera mencionar que al conversar es importante incluirle la mirada a todos los presentes, ¿verdad? Porque es una falta de respeto que estemos hablando y estemos con la mirada en otra parte. Entonces, es importante que nosotros tengamos la mirada fija a las personas. También quisiera mencionar que en una reunión es importante cuando están hablando mal o hacen un mal comentario de una persona y ustedes pues saben, ¿verdad? Que no es cierto, una realidad, pues habla muy bien de nosotros el que yo, usted, estemos defendiendo a esa persona y estemos corroborando eso, ¿verdad? Otra cosa que yo quisiera mencionar, en el cine, nos habla acá, ¿verdad? El libro, que en el cine debemos recoger nuestra caja de palomitas, debemos recoger nuestras bandejas, son cosas que nosotros no hacemos. También en un restaurante, y nos sirve de tip para las chicas, la mujer que acompaña a un hombre, pues le puede pedir en este caso al hombre que él ordene las cosas, ¿verdad? Un ejemplo, decirle a él primero para que pidan lo de ambos, ¿verdad? Y también pues los hacemos sentir en este caso caballerosos. Esto es el primer tema. Ahora les quiero hablar acerca de cómo decir un cumplido. Y pues si bien sabemos todos, tenemos el poder de hacer sentir bien a alguien, tal vez sin querer, a veces solo con un gesto o decirles qué bonito te queda esto. Entonces es muy sencillo, ¿verdad? Una frase de 3 o 4 palabras puede ser suficiente. O qué bien lo hiciste, qué bien te queda esto, ¿verdad? Entonces, un ejemplo que está bien descrito en este libro es que a veces puede ser un jefe o una persona que respetamos mucho o admiramos mucho y nos invita, un ejemplo, a su casa y nosotros sabemos que algo no está bien o algo no nos parece, pero por etiqueta y pues respeto, ahí sí que no, tenemos que buscar algo que nos llame la atención, ¿verdad? Y halagar más de algo. Puede ser un espejo, qué bonito este espejo, qué bonito esta zapatera, etc. También podemos resaltar que cuando un halago es falso, se nota. Ahí sí que la mirada no miente, entonces eso trabaja en contra de lo que usted está hablando, ¿verdad? Debemos ser sinceros. Pues un ejemplo, hay cosas que son de doble filo. Cuando usted le dice a una persona, qué bonitas tus pestañas, son postizas, usted quiere halagar, pero al final está contradiciendo su halago, ¿verdad? O un ejemplo cuando le dicen, adelgazaste, solo te falta un poquito. Pues ahí estamos contradiciéndonos, ¿verdad? Entonces, también un ejemplo podría ser cosas que debemos halagar, pero a veces no podemos hacerlo en público. Entonces, si sabemos que algo es privado de la persona, pero usted quiere halagar, pues se acerca a la persona. Un ejemplo, si una persona se hizo un reestiramiento facial para quitarse unos años, pues no puede decírselo delante de todas las personas, pues cita a esa persona y pues cuando ya estén pues solitos, pues se lo puede decir, ¿verdad? Entonces son cosas que debemos de saber, ¿verdad? Y es muy importante saberlo. Y me gustaría concluir mencionando esta frase
Dice, recordemos que el hombre por hambre mata y por un reconocimiento muere. Entonces, esta fue mi participación. Muchas gracias. Me gustaría aportar un comentario con relación a lo de la compañera Marlene, que muy buena su participación, todo lo que mencionó es acertadísimo y nos pasa en la vida cotidiana, pues, o sea, es algo que en algunas ocasiones, bueno, en algunas personas le suceden a diario esas cosas, ¿verdad? Me voy a enfocar en los nunca, en algunos nunca que no, en realidad no deberíamos ni de hacer, ni nos tiene que pasar por la mente, pero está en nosotros, porque cuando lo decimos, reaccionamos ya después de que lo dijimos, ¿verdad? Normalmente en una reunión lo primero que le preguntan a uno, vos en el puesto en el que estás, ¿cuánto ganás? O sea, de inercia, ¿verdad? Le preguntan eso a uno y en realidad molesta porque a nadie le interesa lo que uno gana. E incluso se puede tomar a mal que dicen, bueno, este ya me va o me pide dinero o me va a extorsionar, ¿verdad? Al ver la cantidad de lo que yo estoy ganando. Cuando uno compra un carro, un reloj, un teléfono, lo primero que le preguntan es cuánto te costó, cosa que también molesta y no lo debemos de hacer. En mi caso me molesta que me pregunten la edad porque yo me considero una persona de 15 años, entonces yo no cumplo, no paso de 15 años. A mí sí me molesta que me preguntan cuántos años tenés en este caso, ¿verdad? Otra cosa que debemos hacer es no llevar niños a una reunión de adultos. ¿Por qué? Porque es incómodo, ¿verdad? Entonces van a estar y van a molestar y eso no debería de hacer. Para evitar todo eso es mejor no llevarlos. De niños sucedían muchas cosas y tal vez más de alguno de ustedes lo hizo, de que pasaban frente a una casa con timbre y se les ocurría tocar timbres muchas veces. Eso molesta. Cuando alguien me invita a su casa y yo toco el timbre y lo toco 5 veces, por ejemplo, a ustedes les va a molestar. Entonces eso en realidad no debemos de hacerlo. Otra de las cosas que no debemos hacer, dices, es adorar a los gatos o a los perros. Con relación al hombre sí es molesto, pues, pero si es una mujer sí se ve un poco más agradable, ¿verdad? Lo que sí debemos de hacer siempre es, cuando nos invitan a una casa, por ejemplo, llevar una botella de un buen vino, que el comentario que yo hice anteriormente también, un obsequio puede ser, ya sea un pastel, un vino, flores, etcétera, ¿verdad? Si nos vamos a reunir con personas adultas, uno como hombre debe de levantarse al momento de saludar. Al momento que me tienen que presentar o yo presentar a alguien, también me tengo que poner de pie. En el caso de las mujeres, no siempre tiene que ponerse de pie, a menos de que sea una persona mayor de edad. Otra cosa que me gustó fue los halagos, ¿verdad? Los cumplidos. A mí en lo personal sí me gusta. Me invita, por ejemplo, Ileana a su casa y yo llego y veo algo que me agrada, inmediatamente se lo digo. De entrada, la casa, yo le voy a decir qué linda su casa. Me guste o no, yo le voy a decir qué linda su casa para que ella se sienta agradable, para que ella se sienta orgullosa de la casa que tiene. Alguien pasa por mí y pasa en su carro nuevo, yo le digo, vos, qué bonito tu carro, ¿verdad? Entonces son cosas que a uno lo agradan, que le gustaría escuchar. Cuando nos presentamos en una reunión, por ejemplo, una mujer bien vestida, le puedo decir qué bonitas sus uñas, qué bonito su cabello o qué bonita anda vestida. Es parte de un halago. En relación a los hombres también, y eso no nos va a hacer menos hombres, decirle vos te mirás elegante, el traje que cargas, esa tu ropa combina, cosas así, ¿verdad? Entonces eso es algo que uno lo siente halagador, muy halagado se siente uno, ¿verdad? Perdón. Sería esta mi participación. Excelentes y muy acertadas las participaciones de cada uno y pues muchas felicitaciones, ¿verdad?
No sé si alguien tuviera o quisiera hacer un comentario, ¿verdad? Ya sea siempre de su mismo tema o del tema de alguien más, puede hacerlo. Pues yo sí quisiera decir algo para concluir, que fue una noche muy educativa, un día muy educativo, porque todos aprendimos una gran gama de cosas que desconocíamos, a pesar de que son cosas, como dijo el compañero Juan Carlos, que las usamos en la vida cotidiana, pero, o sea, las dejamos pasar por alto, las ignoramos, no nos percatamos de tener una buena conducta, ¿verdad? La adecuada en las ocasiones que correspondan. Entonces, en lo que respecta a mí, fue de gran aprendizaje este foro. Gracias. Sí, compañeros y compañeras, público, francamente en nuestra cultura, ¿verdad? Ponemos en práctica muchos de estos aspectos, ¿verdad? Sinceramente, lo que está plasmado en el libro, ¿verdad? Todo sobre la imagen del éxito. Sí, algunas o muchas personas, ¿verdad? Culturalmente hablando y dependiendo del nivel de escolaridad, lo ponemos en práctica, ya que es un ámbito social, independientemente del estatus, ¿verdad? Que se tenga social, económico, así nos vamos a comportar, pero bien se dice que también no necesariamente tienes que tener un nivel de educación alto para poder ser amable, cortés, tener esa educación que en el hogar nos brindaron y que podemos llevarla a la práctica, ¿verdad? Aunque no somos perfectos, estos tips, estos consejos nos ayudarán a comportarnos en situaciones determinantes, ¿verdad? Donde nos vamos a recordar de este día de aprendizaje, ¿verdad? Enriquecedor a nuestro nivel profesional. Gracias. Bueno, la verdad es que el libro de Todo sobre la imagen del éxito es un libro muy interesante que lo recomiendo, ¿verdad? Ahí sí que, como estaban recalcando los compañeros, son cosas que aplicamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, y que a veces tal vez cometemos ciertos errores, tal vez por falta de información. Entonces este libro es muy completo, ¿verdad? Ya que nos enseña en todos los ambientes y en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Entonces, yo creo que ahora sí damos por concluido el foro del grupo número 9. Gracias.